Ujú. Muy buenos días. Me presento Emiliano Morales. En este momento me toca, tengo el placer, tengo el honor de estar acompañado aquí presencialmente de Cuauhtémoc Sanabria, el profesor José Luis Legazpi y el terapeuta Alfredo Bañuelos, que nos acompaña en este momento vía Zoom. ¿Cuál es la reunión y cuál es la importancia de este momento hoy, 29 de junio del 2021 a las 10 de la mañana? Hoy estamos estrenando el programa Geoancestralidad, el cual va a conducir Cuauhtémoc Sanabria. ¿Cuál es la importancia de geoancestralidad? La primera, déjenme comentarles rápidamente, nos costó meses poder sacar y implementar todo esto aquí con Cuauhtémoc. Fue una programación bastante interesante y también a la vez, pues que nos acompañara el profesor Legazpi y Alfredo a la distancia, porque Cuauhtémoc lo que quería era acomodar un programa que sea muy amable, que sea versátil, en donde se toquen temas de mexicanidad, se toquen temas de ciencia, temas de economía, temas de política, temas militares, temas sociales, temas culturales, de música, absolutamente de todo. ¿Cuál es la importancia de Geo? Pues Geo es todo el mundo. Ancestralidad, pues no solamente nos vamos a ir a la ancestralidad mexicana, tenemos la ancestralidad inca, estamos inclusive con Cuauhtémoc planeando para septiembre muy posiblemente un encuentro con abuelos del Perú, del Ecuador, de Chile, de diferentes lugares. Hoy estamos iniciando lo que es geoancestralidad. La trascendencia de este programa va a versar en lo que este hombre sabe, lo que este hombre conoce junto con amigos que van a compartir para ti, para ustedes en todo momento, ese conocimiento de una manera amable, de una manera versátil, en donde lo que te van a invitar es a que les escribas, a que les preguntes, a que los cuestiones, no solamente a que los escuches, hagamos un debate propositivo. En todo momento, geoancestralidad lo que quiere no es imponerte una tendencia de pensamiento, lo que quiere es a darte a conocer otras formas distintas que hay, otras cosas que nos acompañan en el día a día. Pues Cuauhtémoc, profesor Legazpi, Alfredo, les deseo lo mejor, muchas felicidades, adelante con tu programa, Cuauhtémoc. El intro de lo que es geoancestralidad. Gracias. Hola, muy buen día. Estamos aquí ya con el primer programa de ancestralidad. Todas las cuestiones sociopolíticas ancestrales y todas las tendencias modernas, incluyendo el capitalismo, el socialismo, o sea, cómo se ha implementado en los pueblos crecimiento en base, bueno, también al desarrollo económico de todas las naciones y cómo se enlaza el pensamiento y se engloba en un ir y venir, en un eclipse de mentes, de posicionamientos, tanto a nivel global como territoriales, urbanos, hasta desde un pueblo originario. Tenemos el placer de tener con nosotros el maestro José Luis Legazpi, egresado de la Universidad de Alcalá en España, en Henares, y bueno, pues él fundó la Universidad de la Luz, es internacionalista, tiene un conocimiento vasto en cuanto a culturas y ancestralidad y también geopolítica, por supuesto que pues es un placer tenerlo aquí con nosotros, maestro. Gracias, muy amable, estamos para compartir. Gracias, y bueno, pues presente. También tenemos la presencia de nuestro hermano Alfredo Bañuelos de la GFU y bueno, pues es grande tenerte, hermano Alfredo, porque sabemos de tu conocimiento. También ha tenido un caminar con los pueblos, con los abuelos. Tiene un marco de expansión, de compartir, del dar, desde el aportar para todas las comunidades y los pueblos.
en cuanto a la experiencia y el trabajo con los abuelos, con los nahuales, con las abuelas curanderas. Alfredo tiene mucho que dar para todos. Pues en este primer programa te agradecemos, hermano Emiliano, este trabajo, este inicio de este proyecto. Y bueno, vamos a comenzar con el maestro Legazpi. Vamos a hablar de qué es para usted la geopolítica, la ancestralidad de la geoancestralidad, cómo se aplica en el día de hoy. Te hago una introducción. Vamos a ver el promo de geoancestralidad rápidamente, por favor. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí de vuelta. Maestro, Comentando, comentar? pues partiendo de un gran filósofo mexicano, Leopoldo Sea, que escribió Fin de Milenio, uno de sus últimos libros, había escrito El positivismo mexicano, y su nombre, con una profundidad de pensamiento, creo que es el filósofo latinoamericanista más importante de estos tiempos. Y curiosamente, muy reconocido por China. En China fue como un gran guía, un gran gurú, que generó las directrices de cómo universalizar al país de China, y que hoy por hoy pues está disputando la hegemonía política del mundo. Pero ¿en qué basó? En no romper con su ancestralidad, no romper con su cultura de herencia. China, pues toda la vida, parece milenios, se aisló para preservar su cultura ancestral y no contaminarla en ese sentido. Ese fue su pensamiento. Y creo que fue el pensamiento y sigue siendo el pensamiento de muchas culturas ancestrales de todos los planetas. O sea, cerrarse, conservar, no perder la heredad de culturas ricas en todos los sentidos: ciencia, filosofía, arte, cosmogonía, todos. Y no perderla en una vorágine de una modernidad que todo lo destruye, que todo lo anula, que todo lo aniquila. Entonces, Leopoldo Sea, pues tuvo esa gran maestría en ese libro, si lo pueden leer, Fin de Milenio, que genera esa idea, cómo no perder la herencia, las culturas ancestrales del planeta, del mundo, de las antes etapas que se han vivido en civilizaciones anteriores y que han dejado vestigios, ciudades destruidas, estelas. En todos lados los arqueólogos han encontrado vida hasta de 300,000 años antes de nuestra era. Y entonces todo esto fue una herencia. ¿Y por qué se destruyeron? ¿Verdad? Es una pregunta. ¿Por qué no sobrevivieron? Es una pregunta. Y que hoy la ciencia moderna, en este proceso, la ciencia cuántica, dice: el día que nosotros como seres humanos conjuntemos el avance de la ciencia con la espiritualidad ancestral, ahí la ciencia va a encontrar los porqués de esto que llamamos hoy nano, que se genera una transformación profunda de la universalidad del conocimiento como tal. Pero el riesgo está latente.
¿verdad? O nos vamos a caminar destruyendo todo lo que encontremos a nuestro paso o transformando todo de una manera idiática, ¿verdad? Lo que se ocurre, lo que venga en una innovación por innovar, o sí somos capaces de caminar, pero con la experiencia que nos han dejado las culturas que nos precedieron, ¿verdad? Y que son milenarias y que dejaron tantos misterios y tantos enigmas que no hay hoy por hoy ninguna arqueólogo puede decir esto es lo que ocurrió exactamente en la construcción de las pirámides, tanto de Chichén Itzá, mayas, como aztecas, tulum, mayas, olmecas, como egipcias, como en los monasterios chinos. Y es que eso solo va a poderse encontrar en el presente cuando nuestra memoria interna como evolución nuevamente se encamine en esas lógicas, hablo de nuestra mente, pero en esas lógicas donde tenga absoluto respeto y cuidado de no destruir lo que ya heredamos. Quiero hablar con esto, que sí hay en nuestro ADN esa memoria. Esto va enlazado a todo el contexto de que hay una parte donde los pueblos enlazan y amarran su espiritualidad. Dentro de la toltequidad, aquí decimos que tienes que detener la mente y amarrar el espíritu. Eso es detener el tiempo, el espacio, y no nada más los chinos, los japoneses también lo hicieron. Algunos pueblos aquí dentro del país, especialmente los otomí, guardaron mucho el sincretismo. A través del sincretismo ocultaron muchos procesos, y fue lo que sucedió con la danza mexica, con la danza tolteca de aquí del centro del país, que prácticamente los hermanos de Querétaro fueron los abuelos de ahí, fueron los que observaron más la danza y la difundieron, y se logró rescatar el día de hoy a través del nacer del pueblo mexica y del despertar. Y bueno, pues Alfredo, también, ¿qué nos puedes comentar, hermano, con respecto al tema? Bueno, en estos tiempos que son bastante sintéticos, me refiero a que estamos viviendo mucho en tan poco tiempo, haciendo las observaciones y dando secuencia a lo que dijo el maestro Legazpi, he hecho algunas observaciones en las cuales sí, efectivamente, sí hay alguna activación de ADN, a través del sentimiento y de la técnica, que es algo bien importante, porque muchas veces en la tecnología nos vamos sobre la técnica, más no incluimos el sentimiento. Entonces, solamente quienes vivencian y quienes logran incorporar sentimiento y técnica, que es de un lado, viéndolo científicamente, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, logran una coherencia que se conecta en el corazón. Y agregaría más, que también se conecta a las raíces del planeta Tierra, que es algo muy importante. Estamos hablando ya no solamente de la memoria del ADN humano, estamos hablando del campo de memoria del planeta Tierra, que ahorita está abriéndose, está sujetándose a una serie de cambios galácticos a través de la influencia del Sol, de este Sol que tenemos aquí inmediatamente, nuestro Sol galáctico, que es el que nos da la luz, y el otro Sol supragaláctico del centro de la galaxia, que también tenían estudiado los mayas a través de una observación calendárica milenaria que se pretendió ocultar, pero que también lo conocían los hindús a través de los yugas, y también los griegos a través del ciclo platónico, le llamaban el año platónico, de más de 25,000 años. Pero como bien dijo el maestro Legazpi, se pretendió ocultar en un afán de supremacía cultural. Estamos hablando en aquel entonces de la legendaria Roma, de la cultura europea. Estamos hablando de las conquistas mucho más atrás, de las guerras atlantes y otras guerras inmemoriales. ¿A qué es lo que vamos con todo esto? Y mi propuesta es la siguiente, es que sí, igualmente como lo dijo el maestro Legazpi, tenemos que reencontrar ese conocimiento implícito en la técnica y en el simbolismo, pero también a través de la vivencia del sentir. Y quiero hacer por esta vía una observación que se me ha hecho en otros foros,
me dicen, es que ¿por qué no enseñas? Es que la enseñanza lleva una reapertura de sentimientos y de vivencias, una reapertura de energías. Por estos medios que son fabulosos, puedes tener el desarrollo del oído y de la vista, y puedes verlo y puedes oírlo, pero no puedes sentirlo. Entonces, al no sentirlo, pues estamos de cierta manera limitados, y la ventaja de las tradiciones ancestrales era en la cual se activaban todos los sentidos en interacción con todos los elementos de la naturaleza, y esto nos llevaba a una conclusión vivencial, que eso es lo que pretendemos buscar en este medio, generar una apertura de conocimiento en base a un ángulo más completo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Antiguamente se hablaba de un conocimiento velado, pero esto sí se los voy a compartir. El velo nada más es de la bidimensionalidad, de lo que vemos inmediatamente. No tenemos la capacidad de, por el momento, o sí, o algunos han tenido pestañazos de esa multidimensionalidad, de generar una empatía y ver desde otros ángulos para generar ya no una comunicación, sino una comunicación con los elementos y las energías. Esto de cierta manera lo han heredado los abuelos a través de sus danzas, de sus rituales, y no solamente en la cultura mexica, sino estamos hablando de los rituales tibetanos y danzas africanas que son muy espectaculares, que decir de los cantos del sur de Asia, y también pues de las memorias chinas a través de su numerología y sus estudios. A lo que voy con todo esto es que se tiene que buscar un aspecto más integral y tener que empatizar, no radicalizarnos. Efectivamente, sí hay que regresar a las raíces, pero ¿cuáles son las raíces? No las raíces locales, sino las raíces planetarias, encontrar otra vez esa reconexión y buscar dentro de nosotros mismos el gen de la cultura madre. Uno de estos ejemplos, que bien lo acaba de decir el maestro Legazpi y lo refuerzo, tenemos bien muy implantada, por ejemplo, en la cultura cristiana, católica, apostólica, romana, el implante del rosario, como si fuera algo sagrado, y lo es porque lo rezaron nuestras madres, nuestras abuelas, las tías de las abuelas. Entonces ahí hay una carga energética, no sin olvidar que las culturas primigenias virtieron su carga energética en sus cantos y en sus ceremonias. Ahí no olvidar también un estilo de vida en el cual éramos partícipes con la naturaleza. Claro, de hecho es una parte muy importante donde se eclipsan, a través del sincretismo se eclipsan las culturas. Bueno, pues en un momento continuamos con este diálogo, está interesante. Nada más lo que sí les voy a comentar es que una sociedad que no lee, que no se educa, que no es intelectual, está destinada a creer en lo que le impongan. Bueno, pues vamos a un corte comercial y pues regresamos en un momento.
Nilce, hola. Bueno, pues continuamos con este espacio, este medio de comunicación, donde vamos a tocar temas tan importantes como cómo se aplica esto, maestro, estos temas de geopolítica y geoancestralidad, cómo se aplica desde la perspectiva que usted imparte de la Universidad de la Luz, cómo lo difunde, cómo lo implementa, porque, bueno, yo he empezado ya a conocer un poco más de su vida, de su caminar, pero también de su enseñanza. Y se me hace interesante esta parte de unificar, no revuelve, yo lo he visto, tiene muy definida esa parte, cada cultura es una parte de cada pueblo muy interesante, pero lo que me gusta es cómo nos habla de una práctica y de un pueblo y de otro pueblo en diferentes partes del mundo, ¿no? Es lo que se me hace interesante y que, bueno, pues para mí en este caso sí me gustaría que nos comentara cómo, de dónde nace esto de implementar este tipo de prácticas y de ver el paralelismo de una con otra. Sí, entendemos como un proceso cultural que ya es inevitable. Como tú lo comentas, la globalidad mundial nos convierte en una aldea. Entonces todas las culturas vuelven a generarse como aldea porque vamos a aprender unos de otros. Los medios de comunicación, todo lo que se ha agilizado en la ciencia, permite que hoy por hoy cualquier joven con su celular en la mano y su página tenga amigos en China, tenga amigos en Asia, y que se esté compartiendo y que estemos aprendiendo como una aldea apenas a aprender a conocernos y aprender unos de otros y aceptarlos y confluenciar unos de otros. El no hacerlo, pues que ha generado cientos y cientos de guerras, todavía hoy Medio Oriente, el no aceptarse, el no confluenciar, el no aprender a aprender del prójimo, pues hace que todavía haya líneas divisorias en el pensamiento y en el sentimiento humano. Yo creo que, como lo decía nuestro amigo, el sentimiento es importante. Si no, el pensamiento puede avanzar mucho, ha avanzado mucho divorciado del sentimiento, la ciencia divorciada de la espiritualidad. La ciencia caminó y se agigantó y caminó, y ahora está atorada en que ha sido, o está al punto del colapso, pues porque olvidó justamente la responsabilidad de la ciencia. Me voy a una cosa práctica. En la pandemia. La pandemia finalmente surge, virus hecho, hechizo en un laboratorio, una irresponsabilidad científica, se difunde, ya sea por accidente o por intención política o geopolítica, se usa ya la ciencia para hacer política. Sí, estamos dentro o no de la primera guerra viral, ya no son balazos, ya son virazos. Perfecto, ¿cómo reacciona la humanidad? Pues se unificó la humanidad. Pero ¿qué es lo que unificó a la humanidad? ¿Sentimiento de fraternidad? No. ¿El sentimiento de solidaridad? No. ¿El sentimiento cuál? El sentimiento del miedo. El miedo ante la muerte, ante un acoso misterioso, científicamente que afecta a cada familia. Y llegó hasta la familia. Y le cambió el hábito a la familia. Le cambió a lo mejor no se conocían tanto y ahora se tuvieron que conocer a fondo porque pues ahí encerrados en un departamentito, en una casa, viéndose unos y otros, generó nuevas dinámicas, generó nuevas perspectivas y estamos hablando de una nueva normalidad post-pandémica, en el mundo, ¿verdad? En lo laboral, en lo familiar y en lo personal. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta cómo la humanidad es tan endeble, tan frágil, ¿verdad? Y tan sencilla de eliminarse, ¿verdad? Porque no tiene educación sustentada en bases firmes que sí tienen la ancestralidad, que sí tienen las culturas ancestrales, la identidad, el orgullo, lo que es la confianza, la correcta comunicación con su naturaleza, y tiene más, hoy por hoy tienen ellos como pueblos más valores intrínsecos para salir adelante ante una pandemia que una sociedad supuestamente muy urbanizada,
mucha tecnología, mucho conocimiento, pero ante una circunstancia que lo saca del ritmo, como fue la pandemia, la hace totalmente vulnerable. Entonces no tiene bases reales de un sustento de vida exitoso. Eso es lo que haríamos y lo que pretendemos con estos modelos de universidad de la luz, de todo este tipo de enseñanzas, de que recuperemos el aprender a vivir correctamente. Eso es, a enseñarnos a vivir correctamente sin divorciar la ciencia con la espiritualidad, y entonces que este fenómeno de la pandemia, que unificó naciones, unificó países, tiene a todo el mundo de cabeza, todavía sigue, todavía vienen mucho más efectos, ¿verdad? Pero apenas fue un gargunchazo de lo que puede ocurrir ya a una gravedad más fuerte, una cosa de la naturaleza, es decir, pues ahora sí ya mis habitantes pequeños pues ya paren en su barco porque yo ya me cansé, y si vienen temblores, tsunamis o cosas así de que discúlpenme pero yo tengo que ajustar mi naturaleza, pues ¿qué seríamos? Una humanidad frágil, demasiado frágil, porque no tiene los verdaderos cimientos de una cultura, primero, universal, de aprendernos a vernos unos con otros, ¿verdad? Y después, pues, la fraternidad y solidaridad. Hoy nos damos cuenta que, pues, ahí están las bodegas llenas de medicamentos, las que se están echando a perder se regalan, pero esperando que de alguna manera se rompa el cerco de la unificación y se diga que la medicina se pueda comprar particularmente, y ¿qué haríamos? Cientos de colas pagando hasta lo que no por una medicina falsa. Comenta una parte muy importante con respecto a que no se dividan las creencias, los pueblos, pero esto es algo que vemos desde una perspectiva de pueblos ancestrales, de todos los pueblos del planeta. Siempre tenemos la tendencia de unificación. Hablamos de unificación cuando realmente estamos muy lejos de alcanzar ese concepto. ¿Qué nos puedes comentar, hermano Alfredo, acerca de esta tendencia de ser muy espiritual y que a la vez pues caemos en la falsedad, caemos en las falsas prácticas, que realmente no estamos haciendo lo correcto, como muchas veces lo hemos comentado? Y bueno, esta parte es bien importante porque tú la vivencias, la has llevado a la práctica, y bueno, nos has demostrado que sí se pueden lograr los objetivos caminando todos en la misma dirección. Es una propuesta que sí se tiene que vivenciar, se tiene que hacer palpable, se tiene que apartar muchos bloqueos mentales, y te tienes que reinventar, porque la palabra ahorita es de resetear, pero es bien de reinventar, de hacer un inventario mental en todos los aspectos. Te lo digo porque yo he ido a conferencias en el Senado, en Cámara de Diputados, en torno a lo que ahora está muy ya visto que son los objetivos del desarrollo sostenible, y en aquel entonces eran los objetivos del milenio. La cuestión es que de ese lado institucional se habían hecho observaciones en torno a efectos secundarios y efectos catastróficos que ya ahorita lo estamos viendo a nivel planetario y a nivel de desarrollo social, una descomposición social. ¿Qué es lo que pasa? Algunos personajes de la ONU de buena fe que hicieron los estudios dijeron, debemos de tomar algunas medidas, y hicieron en primera instancia los objetivos del milenio. ¿Qué fue lo que pasó después? Los lanzaron de buena fe, pero pues muchos gobiernos dijeron, no, ya lo tenemos hecho, no, ya lo tenemos controlado, ya está rebasado. Entonces no tomaron en cuenta de que tenía que haber más intercomunicación, y tenían que tomar en cuenta también los factores culturales. Entonces aquí es donde encontramos una serie de factores, ya agrégale de mercado, de grandes empresas, que son las que realmente han sido
las más beneficiadas en estos tiempos y que tal parece que no quieren que nos reunifiquemos porque en la división es donde encuentran el mercado. De hecho, en ese nivel, primero nos hemos convertido en activos, luego en deudores y finalmente ahorita ya somos objeto de deuda y como deuda tiene que ser eliminada, olvidándolo como a uno como humano. O sea, realmente se maneja el término ganado y en una numerología fría, la cual tiene que ser controlada a como sea. Por eso es que se han manifestado todos estos eventos y todas estas situaciones. Y del otro lado también tenemos el sistema de gobierno que realmente en lugar de ayudar y de concentrarse, personaliza y acapara los beneficios y ve la manera de justificarse en sus discursos las riquezas de sus familias o las riquezas de sus allegados sin importar el costo, inclusive manejando los medios de una manera, de una dialéctica satrápica, o sea, de unos sátrapas dialécticos que a fuerzas quieren imponer que el gobierno es bueno o que esto es bueno a costa de inclusive la censura. Entonces, ahorita la cuestión es cómo repensarnos, cómo generar un sistema de economía en el cual sea compartible, en el cual el ser humano retome su integralidad de una manera más cubierta en varios ángulos. Entonces, aquí es donde tenemos que seguir trabajando en base a los principios de que estamos en los albores de una puerta galáctica que nos va a llevar a una graduación no solamente terrestre, sino a un siguiente aspecto galáctico, pero que tenemos que seguir trabajando y en el camino tenemos que generar mucho más vivencias, ya no solo como humanos, sino como entidad colectiva e interactuando en grupos de una manera solidaria, haciendo a un lado los viejos programas que se nos han impuesto a través de las creencias no religiosas fanáticas y de la política tendenciosa. Claro, es muy importante lo que comentas, replantearnos a nosotros mismos, primeramente, maestro, y Alfredo, la situación que vivimos personal cada quien, porque estamos enfrascados en una serie que no se ha implementado, porque el sistema te entrena como si fueras un perro y te dice cómo tienes que vivir, cómo tienes que pensar, qué tipo de lectura vas a leer, qué tipo de series televisivas vas a ver, te dice cuál va a ser tu formación, te educan, estás entrenado. Pero, entonces el planteamiento aquí prácticamente es para ver realmente de qué es lo que nos vamos a replantear personalmente, individualmente, pero también que vamos a replantear en comunidad. Es muy importante, porque no solo hablamos de los pueblos indígenas, hablamos también de la sociedad en general. Lo que te han replanteado y uno de los proyectos del sistema es pues, insertar el miedo, ¿no? Y ya cuando te clavan el miedo, cuando el miedo se clava, es un monstruo, un virus que se apodera de tu mente, de tu ser, y no te deja avanzar. Ahí, en ese sentido, bueno, pues nos bloquean. Es un bloqueo tan grande a nivel dimensional y bidimensional, porque abarca todas las esferas y globaliza todo el ser de la persona, del ser humano. Lo hace pedazos, lo destruye porque bloquea desde el punto de vista en que ya no puedes pensar algo que vaya en contra de lo que te están imponiendo. ¿Por qué razón? Porque entonces ya te programaron para que no pienses y no digas nada al respecto. Entonces se están ahorrando ellos que tú entres en contra del sistema, y eso se llaman grupos de choque mental. O sea, hay muchos grupos de choque que se han generado, pero el principal es que te lo han creado a ti mismo, no te lo implementan y te lo insertan. No necesitan meterte un microchip porque ya lo metieron mental y espiritualmente. ¿Cómo ve, maestro? Nada es para siempre, nada es para siempre. El universo evoluciona. La propia sincronicidad de la que estábamos hablando ahorita, las influencias cósmicas,
galácticas son reales. Ya tenemos niños, ya tenemos generaciones que vienen empujando con un pensamiento completamente distinto a este sistema y se oponen a él por vida, se van a oponer a él, y lo único que nosotros podemos hacer inteligentemente es ser el eslabón, ¿verdad? Ese eslabón para que esta conexión intergeneracional se dé y que ellos se encuentren a través de estos programas, a través de estas escuelas, a través de estos métodos innovadores, tanto en la ciencia como en la espiritualidad, un verdadero camino que los inspire a seguir transformando la cultura. Entonces, yo estoy plenamente seguro que estamos viviendo tiempos ya de evolución del genoma humano, y que seríamos muy cortitos, al menos como humanidad, que ya estamos conociendo los dinosaurios de esta etapa, pues que no seamos capaces de menos enseñarles dónde está el eslabón y ser puentes de ese eslabón. Ya somos los ancestrales de la generación nueva, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros nuevos habitantes. Entonces, que seamos eso, aprendamos a recuperar ese eslabón de inspiración para que ellos, como generación nueva, hagan lo que tengan que hacer, van a transformar la cultura. Eso es inevitable. Está muy interesante el diálogo. Bueno, pues vamos a seguir con el tema en unos momentos, vamos a un corte comercial y bueno, continuamos con esta etapa. Muchas gracias. Súper chueco. Hola, hola, bueno, pues vamos a continuar con este tema tan interesante.
vemos cómo se inserta la globalidad, pero cómo también se implementan formas, cómo se insertan los temas, de acuerdo a cómo también el sistema quiere que funcionen las sociedades, porque no es lo mismo la parte norte del país que la del centro, aquí en México, en Ciudad de México, la parte del sur, hablamos de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, a la parte del sur. Cada pueblo tiene temas y partes diferentes donde nosotros vemos el desarrollo de cada pueblo, de cada comunidad, de acuerdo a las necesidades, a las regiones y de acuerdo también a sus formas de vida, porque cada pueblo es independiente. De hecho, dentro de cada núcleo hay formas tanto diferentes de prácticas espirituales como de conducta, desde las formas familiares y bueno, hasta las formas sociales ya en colectivo. Y ahí es donde usted, ¿cuál es su propuesta, maestro? ¿Cómo propone que podamos hacer algo, un desarrollo a partir de estos temas tan interesantes? No queremos entrar en choque con el gobierno, no queremos entrar en choque con la religión, con nadie. A nadie le queremos cambiar la forma de pensar ni de creer, pero ¿cómo podemos expandir, ayudar a expandir Sí. a que la sociedad se una, que entienda las situaciones? Sí, y yo estoy plenamente convencido de que México es el sincretismo pragmático que te llevaría a resolver este asunto. No hay otra cultura, ya era antes delegada de las culturas europeas, ya era una amalgama de culturas, de creencias, de estilos que se habían confluenciado. Entonces, la palabra es confluenciar, abrazar el sentimiento de compartir, de amar, ese sentimiento que no se encuentra en otras regiones del mundo y que sigue vigente, esa separatividad, esa resistencia a abrazarse, a comunicarse, a entregarse, ya no lo encuentras en México, no de ahorita, no de hace 500 años, no hace 300, no, es algo que viene de manera milenaria, en la esencia profunda de lo que es el ser, y la evolución de ese ser tiene que ver con procesos sanguíneos. Estoy plenamente seguro, como decía Vasconcelos, la raza mestiza de bronce es la raza del oro profundo, ¿verdad? Porque el que tú ya tengas en tu sangre herencia de raza negra, porque ya la tenemos, asiática, ya la teníamos desde antes en Mesoamérica, que ya hayamos tenido herencia de sangre caucásica, roja, y que esa sangre ya seamos nosotros una amalgama mestiza de todos esos genomas genéticos entremezclados, nos hace comportarnos de manera diferente. Entonces se vive claramente tú eres yo y yo soy tu otro yo, porque yo me identifico en cuanto yo vea a una persona de África, algo de mí, en mi magnetismo dice, ese soy yo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esa sangre de él, ¿verdad? Ya no soy la famosa raza pura, ya no, ¿verdad? Soy toda una amalgama, soy toda una mezcla de todas, es un mestizaje perfecto y puro. Yo creo que eso tiene que ver con eso. ¿Cómo se resuelve? Primero vencemos el miedo al pensamiento, a confluenciar ideas, a confluenciar, y luego viene la parte más importante, la confluencia sanguínea, que sí tiene que ver pues con aparentarnos, sí tiene que ver con ser familia, sí tiene que ver con hijos de ambas estructuras mentales, emocionales y ante todo sanguíneas, y que eso hace intrínsecamente que después no quieras destruir a tu prójimo, porque dice, pues él ya es hermano mío. Entonces no es una cosa así de que fue algo, no, algo de una herencia, no, tiene que haber una confluencia sanguínea. Y yo creo que la raza, México en concreto, es de las pocas poblaciones del mundo que en su sangre ya tienen
los genomas de todas las razas y por ende de todas las culturas. Es cuestión de que las dejes sentir y afloren. De antemano, aquí en nuestra sociedad, principalmente en nuestros pueblos originarios, nativos americanos, tal vez pueblos indígenas, simplemente aquí en la ciudad de México, Tenochtitlan, ¿no? De una delegación a otra, bueno, pues hay una diferencia, sí, de la gente nativa del lugar hay una diferencia fisiológica totalmente marcada, pero si nos vamos a los pueblos, también la vemos, nos movemos a 1 hora de camino a cualquier rumbo que vayamos, pues vamos a encontrar se confluencia. Claro, vamos a ver la diferencia de la raza, ¿no? De cada pueblo, igual puede ser tlaxcalteca, otomí, náhuatl, igual es maya, sí, es un mosaico totalmente de colores, pero también aquí hay algo muy interesante, ¿no? Cuando llegan los europeos y invaden a nuestros pueblos, vienen a invadir, ellos se dan cuenta que hay 2 elementos fundamentales, que es el macuilca, la flor de los 5 pétalos, que forma igual en Nahui-Olin la flor de los 4 rumbos, y bueno, que es prácticamente la cruz de Quetzalcóatl, está ahí. El macuilca nos lleva que es la flor de los 4 pétalos, nos lleva a un 5.º elemento, que es el ser humano. Es la unificación, envuelve al planeta totalmente, y es de lo que usted está hablando, ¿no? Nosotros encontramos pragmáticamente en este simbolismo del Macuilcan y tanto de la cruz de Quetzalcóatl, el Quincunce, es esa conjunción de ADN, de hermanamiento. Posiblemente, y más bien fue así, un hermanamiento forzoso, ¿no? Fue inducido, fue introducido, porque ya venían con esa idea, venían a desaparecernos prácticamente, pero nunca se imaginaron que iba a haber una hibridación. De hecho, el sincretismo. Claro, te abracé, te hiciste mío, exactamente, y te hice ¿no? mío. Se enlazan las serpientes a través del Nahui-Olin, y bueno, la unificación del ADN se implementa en nuestra sociedad, pero ellos jamás pensaron que en Suiza están llevando a estudios desde hace muchos años, están estudiando nuestro genoma humano del pueblo mexicano, como usted lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque vienen otros pueblos, traen otro ADN, y nuestro ADN domina, es dominante. Somos el virus con el que no van a poder. Ya hablamos también, muchas veces los abuelos de entre la montaña te dicen, no, es que ahí está la cual, o sea, no es la coatl, la serpiente, es la cual, donde habita lo que desconoces, lo incierto, lo que rompe tu mente. Entonces, esa parte, una vez Alfredo nos comentabas, hermano, en ese sentido de cómo dominan ciertas sustancias químicas y que no son degenerativas, sino que se va fortaleciendo el ADN a través de esta hibridación que se va dando. ¿Qué nos comentas al respecto? Porque pues, ese es tu tema, ¿no? Que prácticamente tú lo dominas. Mira, me estás trayendo a la memoria también otro gran personaje que nos está guiando desde las estrellas, el maestro Antonio Velasco Piña, con el cual siempre coincidía en algunas conferencias, y eran muy interesantes las pláticas que teníamos. Él tenía un esquema originalmente de la Gran Fraternidad Universal, o sea, y ya de ahí nace la misión de muchos escritos en los cuales se invita al despertar de la mexicanidad, del espíritu mexicano. El espíritu realmente de la misma institución de la Gran Fraternidad Universal, fundada por el doctor Serge Raynaud de la Ferrière, es en búsqueda de eso, de una gran fraternidad humana. Él la encontró en sí mismo, demostrándola en varias de sus obras. En una de esas, pues es una mátesis de psicología, el Yug Yoga Yogismo, o sea, unión, unirnos, unámonos. Eso es lo que yo
yo la traduzco, pero tal parece que vamos por el yo no más y yo mismo, o sea, se ha malinterpretado todo esto y por eso es que estamos en esta situación de este nudo gordiano, donde si uno se mueve ahorca el otro y si el otro se mueve te afecta a ti. Entonces, ahí es donde debemos de ir viendo la interconexión. Algo bien básico y elemental que voy a tocar y lo dejo aquí a consideración es que sí efectivamente hay una multiculturalidad y la tradición radica en los símbolos, pero los símbolos contienen también cierta esencia que los maestros no podían explicar, pero sin embargo trataron de envolverla y de cubrirla en un velo para que se preservara a través del tiempo y el espacio y que estuviera ahí la clave. La clave es que no tenemos el suficiente nivel para descascarillar y de trabajar realmente algunos símbolos, al igual como se hace con el maíz para que lo comamos tortilla, que igual podemos comerlo así, pero ese es un trabajo realmente de un sistema de reeducación y de culturas comparativas y de encontrar ya no un lenguaje universal, pero sí encontrar esa comunión a través de los símbolos y dejar en claro mucho del simbolismo para la reinterpretación. Algo que alguna vez lo comenté en otros foros, inclusive en el tuyo que tienes en WhatsApp, que les dije, ¿saben qué? El Renacimiento nace a través de la transcripción de la piedra Rosetta, que todos veían la cultura egipcia como wow, algo totalmente indescifrable, pero cuando encuentran la piedra Rosetta y comienzan a hacer estas traducciones y comienzan a interpretar estos símbolos, comienza el Renacimiento europeo. Lo mismo va a pasar, y tengo la certeza que va a pasar aquí en América cuando trabajemos más esas comuniones simbólicas del águila, del cóndor y del quetzal, y que nos demos cuenta de la unión espiritual, de la síntesis, de la matesis exclusivamente. Aquí es donde tenemos un camino que caminar, pero a la vez individual y colectivo. El tema es muy amplio, muy largo. Yo creo que nos falta mucho tiempo, ya se nos acortó el tiempo y está interesante todo lo que estamos comentando, de lo que nos están regalando, maestro Alfredo. Pues agradezco y el estar aquí, maestro Legazpi, hermano Alfredo, y invitamos a nuestra gente a estar en este espacio. Nos vemos para el siguiente programa. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Y serán muchos y muchos y siempre el despertar de conciencias. Ajo.